Ezequiel Ander define las técnicas como los procedimientos de actuación concretos que deben seguirse para recorrer las diferentes fases del método científico. De acuerdo a Carlos Sabino, el método se refiere directamente a la lógica interior del proceso de descubrimiento científico, y a este le corresponde orientar la selección de los instrumentos, las técnicas específicas de cada estudio, y fijar los criterios de verificación o demostración de lo que se afirme. Por otro lado, Ander expresa que el método no basta ni es todo. Se necesitan procedimientos y medios que hagan operativos los métodos. La diferencia entre método y técnica es que el método es el conjunto de pasos y etapas que debe cumplir una investigación, y este se aplica a varias ciencias. Mientras que técnica es el conjunto de instrumentos en el cual se efectúa el método. Ezequiel Ander expone que la investigación se conoce como las actividades de búsqueda, mientras que el método es seguir el camino de esta búsqueda. Lo que quiere decir que, si no hay método, la investigación no puede desarrollarse, o sea, las técnicas son sine qua non, son los instrumentos que utiliza el método para efectuarse en la búsqueda. Por ende, una investigación sin técnica no encontrará gran información, ni soporte para la solución del problema. Las técnicas de la investigación cuantitativa y cualitativa. Las cuantitativas son la encuesta y la recopilación documental. Las cualitativas son la observación, entrevistas y cuestionarios. La observación es el procedimiento empírico por excelencia, el más primitivo y a la vez el más moderno. Esta se divide en la observación documental, la observación directa extensiva, la observación directa intensiva. La observación científica es la captación previamente planeada y el registro controlado de datos con una determinada finalidad para la investigación. Mediante la percepción visual o acústica de un acontecimiento. Este distingue dos tipos de observación, la estandarizada y la no estandarizada. En el acto de la observación se pueden distinguir el objeto de la observación, el sujeto de la observación, los medios para la observación y las condiciones de la observación. También se distingue el sistema de conocimientos a partir del cual se formula la finalidad de la observación y se interpretan los resultados de esta. La investigación documental es aquella que reúne la información necesaria, recurriendo fundamentalmente a fuentes de datos en los que la información ya se encuentra registrada. Tales como libros, revistas especializadas, películas, archivos, videocasetes, estadísticas, informes de investigaciones ya realizadas. En estos se distinguen varios tipos, los cuales son la investigación descriptiva, la investigación histórica, la investigación experimental y la investigación ex post facto. Su importancia radica fundamentalmente en el ahorro de esfuerzos, para evitar el redescubrimiento de lo ya encontrado. Los datos son cada uno de los elementos de información que ha de ser recogido durante el desarrollo de la investigación y en base a los cuales podrán extraerse conclusiones. El valor del dato reside no en su alcance individual, sino en su posibilidad de ser integrado en conjuntos mayores. Por su naturaleza, los datos pueden subdividirse en dos grandes grupos según su procedencia: datos primarios y datos secundarios. Los datos primarios son aquellos que se obtienen directamente a partir de la realidad misma, sin sufrir ningún proceso de elaboración previa. Los datos secundarios, por otra parte, son registros escritos que proceden también de un contacto con la práctica, pero que ya han sido recogidos y muchas veces procesados. La entrevista consiste en una conversación entre dos personas por lo menos, en la cual uno es el entrevistador y otro u otros son los entrevistados. Estas personas dialogan con arreglo a ciertos esquemas o pautas acerca de un problema o cuestión determinada, teniendo un propósito profesional.
La entrevista como técnica requiere de un contexto metodológico con el que puedan hacerse comparaciones entre hechos, actitudes y opiniones. Basado en Ezequiel Ander, las entrevistas pueden ser entrevista focalizada. Su preparación y realización requiere una gran experiencia, habilidad y tacto. Entrevista clínica. Es semejante a una entrevista focalizada, pero que difiere de esta en la orientación. Entrevista no dirigida. Se basa en la expresión de los sentimientos y opiniones del informante. El encuestador tiene que animar a hablar de un determinado tema y orientarlo. Existen diversos criterios para clasificar la entrevista. Consideraciones previas de la entrevista, presentación del encuestador y oportunidad de la entrevista. Conocimiento previo del campo, contacto con líderes, formulación de las preguntas, registro de las respuestas y terminación o cierre de la entrevista. De acuerdo a la forma de obtención de la información, las encuestas se clasifican en entrevistas, cuestionarios por correo, panel y entrevistas por teléfono. Entrevista. Una entrevista es una pieza de la interacción social en la cual una persona responde a otra una serie de preguntas sobre un tópico específico. Cuestionario por correo. Es una variante de la encuesta y consiste en enviar a la muestra de estudio los cuestionarios vía correo postal. Las desventajas de esta son la omisión de posibles respuestas y la incapacidad de comprobar las respuestas que se reciben. Entrevista tipo panel. La entrevista tipo panel es una técnica que se utiliza para verificar la existencia o ausencia de cambios operados en las personas entrevistadas. Se entrevista a un grupo en un tiempo determinado y luego se entrevista de nuevo. La entrevista por teléfono es más económica, la entrevista por teléfono requiere menos tiempo y esfuerzo, la entrevista por teléfono es más impersonal que la cara a cara. Mientras que las desventajas son, la muestra se elige en función del directorio telefónico y que existe una baja motivación generada en los respondientes a una entrevista por teléfono porque no hay contacto directo con los entrevistadores. Cuando la muestra a encuestar es bastante numerosa, se recomienda utilizar el cuestionario en lugar de la entrevista. También requiere de la preparación cuidadosa y exhaustiva de un programa cuya estructura es muy similar a la de una cédula de entrevista. Una cédula de entrevista puede transformarse en un cuestionario y viceversa. El programa incluye al menos la siguiente información: datos generales o de identificación de la institución u organización que desarrolla la encuesta. Una breve inducción que especifique cuál es el objetivo o propósito de la entrevista. Datos sociológicos o de identificación de los respondientes. Datos concernientes al PON, en este caso instrucciones y preguntas y el tipo de ítems o preguntas que frecuentemente se utilizan en un programa son de alternativa fija o estructurada y abierta o no estructurada. La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Para que la muestra tenga validez técnico-estadística, debe cumplir con los siguientes requisitos, como son ser representativa, que su tamaño sea estadísticamente proporcionado a la magnitud del universo y que el error muestral se mantenga dentro de los límites adoptados como permitidos. Las leyes en que se basa el método de muestreo son: ley de la regularidad estadística, según la cual un conjunto de n unidades, tomadas al azar de un conjunto n, es casi seguro que tiene las características del grupo más grande. Ley de la inercia de los grandes números, se refiere al hecho de que en la mayoría de los fenómenos cuando una parte varía en una dirección, es probable que una parte igual del mismo grupo varíe en dirección opuesta. Ley de la permanencia de los números pequeños, si una muestra suficientemente numerosa es representativa de la población, una segunda muestra de igual magnitud deberá ser
semejante a la primera, y si en la primera muestra se encuentran pocos individuos con características raras, es de esperar encontrar igual proporción en la segunda muestra. Muestreo aleatorio simple. Consisten en que todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser escogidos directamente como parte de la muestra. Muestreo estratificado. Se agrupa las unidades de muestreo homogéneas entre sí. Dentro de cada uno de los estratos se hará luego una selección al azar. Muestras sucesivas. Esta presenta dos modalidades. La medición antes-después es un tipo de muestra utilizado para probar los efectos de una acción, un estímulo, un acontecimiento. O un cambio introducido en dos mediciones sucesivas, y el estudio de tendencia difiere del anterior, se hacen más de dos sondeos sin que estén determinados por un hecho específico. Muestras de varios grados. Se utiliza en estudios de gran escala, en donde resulta difícil aplicar una muestra aleatoria simple o una muestra estratificada. Muestras a partir de listas. Se obtiene partiendo de listas confeccionadas previamente, con lo cual se ahorra tiempo y trabajo. Para que este tipo de muestra tenga validez, se ha de tener la precaución de asegurarse que no hay en la lista características periódicas ligadas al intervalo de sondeo. Muestras no aleatorias o empíricas. Estas dependen del juicio del investigador. Posee ventajas en costos y tiempo, pero es difícil controlar la validez de los resultados. Muestreo intencional u opinático. En esta la persona selecciona la muestra procurando que sea representativa, pero haciéndolo de acuerdo a su intención u opinión. Muestras por cuotas o proporcionadas. Se utiliza principalmente para realizar sondeos de opinión pública e investigaciones de mercado. Muestras razonadas o intencionadas. Esta exige un cierto conocimiento del universo a estudiar. Su técnica consiste en que el investigador escoge intencionadamente y no al azar algunas categorías que él considera típicas o representativas del fenómeno. Muestreo errático, llamado también circunstancial y sin norma, simplemente se toman los casos que se tienen a mano o que se seleccionan arbitrariamente. Error muestral. Aun cuando se utilicen los mejores procedimientos, ninguna muestra puede dar una garantía absoluta de ser réplica exacta del universo o población que representa. Suelen distinguirse dos tipos de errores. Errores sistemáticos. Provienen por lo general de causas ajenas a la muestra misma. Errores por azar o accidentales. Pueden ser debidos al observador, al instrumento de medida, a la magnitud de medir, a la variación del medio ambiente. Los estudios de caso exploratorios parten de áreas de conocimiento poco desarrolladas, en las que se tienen que crear nuevas teorías. Y donde la investigación debe avanzar de forma inductiva, generando hipótesis que posteriores estudios intentarán confirmar. Identificación del problema a investigar. Los interrogantes de investigación o preguntas de estudio son el primer elemento del diseño de cualquier investigación. Estos interrogantes identifican el problema central de la investigación e indican qué metodología de investigación será la más adecuada. Este IC propone identificar aquello que constituye un caso, analizando si el fenómeno susceptible de estudio es un sistema integrado y relativamente independiente de su entorno. Por lo tanto, sintetizando estas aportaciones, los interrogantes cómo y por qué permiten concretar el problema inicial de una investigación de estudio de caso. Donde será necesario identificar un sistema integrado que constituirá el fenómeno objeto de estudio. Una investigación de estudio de caso, según el diseño de Jean, 1994, contiene una fase donde enunciar proposiciones o hipótesis de investigación.
Su función es encaminar la investigación en la dirección correcta, mostrando aquello que es necesario observar para obtener evidencias y evitar recogerlo todo. El análisis de los datos no se produce nunca a partir del vacío. Es necesario un marco teórico donde situar las hipótesis provisionales de solución del problema detectado. La fase de establecimiento de soluciones provisionales es el elemento central, sea cual sea la orientación del diseño de la investigación. Las hipótesis, proposiciones teóricas o soluciones provisionales podrán apoyarse más o menos en la base teórica de la investigación en función de su grado de desarrollo. La formulación de las soluciones provisionales y su papel cambiará en función de estos objetivos. Dean establece hasta 6 métodos de obtención de datos: documentación, documentos de archivo, entrevistas, observación directa, observación participante y objetos físicos. Dean, 1994, propone que es necesario especificar previamente al desarrollo de la investigación cómo se relacionarán los datos obtenidos con las proposiciones o hipótesis definidas. El objeto del análisis de contenido puede ser de dos clases: de base gramatical. La unidad de análisis es la palabra en que se expresan esas ideas. Sin base gramatical, se basa en expresiones no escritas tales como emisiones de radio o televisadas, fotografías, anuncios publicitarios, películas.